Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto para mí acompañarlos en esta plática. Me presento rápidamente. Soy el maestro Jonathan Castillo Millán de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y también estoy en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico SINDRE. Es un placer para mí acompañarlos en esta plática métodos de control de autenticidad de especímenes, específicamente los métodos fenotípicos. Es a lo que nos vamos a dedicar en este abordaje el día de hoy. En esta plática vamos a manejar el siguiente contenido. Hablaremos de una forma generalizada en una introducción la importancia del aislamiento bacteriano y de la caracterización de esta. Aunque hablaremos más acerca del aislamiento bacteriano, estas mismas características se pueden utilizar para las cepas de micología. También vamos a hablar de la identificación macroscópica, que es lo que vamos a abordar con mayor profundidad, y vamos a hablar de la identificación microscópica. También, en una forma breve, veremos las pruebas bioquímicas que se utilizan para llevar la caracterización y las pruebas de resistencia, así como vamos a hablar muy poco, pero de importancia, las pruebas comerciales que se utilizan para identificar a los microorganismos. Esto es el contenido de esta charla que vamos a explorar a continuación. Bueno, para empezar, vamos a hablar que dentro del laboratorio de microbiología, la identificación de microorganismos, en específico bacterias y hongos, se realiza por unos métodos convencionales a partir de los cultivos de estos microorganismos. Entonces, es necesario partir de una metodología fundamentada y fuerte que nos conlleva la identificación de los agentes responsables de estos procesos. Así que se tiene como por objetivo el identificar el agente etiológico responsable del proceso infeccioso para conocer las implicaciones patogénicas, patológicas, la evolución clínica y aplicar una terapia antimicrobiana eficaz. Un pilar fundamental en la práctica de la microbiología clínica lo constituye la asignación de especie a un aislamiento microbiano. Y esta identificación, esta asignación de especie, la vamos a hacer a partir precisamente de un montón de características fenotípicas. En eso básicamente es en lo que se basa la correcta identificación de los microorganismos. De hecho, desde el momento en que nosotros recibimos una muestra, la sembramos, empezamos a desarrollar el crecimiento en los cultivos, vamos asignando criterios que nos van orientando a determinar la especie de estos agentes que se están aislando. Ahora, esto es en la práctica de diagnóstico. Aquí nosotros, si lo interpolamos a la recuperación de cepas que han sido conservadas para ser utilizadas como control, pues esto también tiene gran importancia. Porque con estos mismos criterios nosotros vamos a corroborar y verificar que el agente que nosotros estamos preservando ha sido realmente aislado y conservado de una forma adecuada y que precisamente conservamos una cepa en cultivo puro que nos va a permitir utilizarlo como un control para las pruebas de diagnóstico pertinentes. Aunque se han llevado a cabo avances grandes en el diagnóstico, en la identificación de microorganismos que utilizan la tecnología molecular desde la genética, la genómica, la proteómica, la metabolómica, es decir, genes, proteínas, productos de secreción, metabolitos que sirven para identificar a los microorganismos, que son característicos para cada uno de ellos. Toda esta tecnología tiene elevados costos y tiene un grado de especialización alto para su manipulación, por lo que muchas veces estos métodos moleculares
que pueden llegar a ser tan eficientes y sensibles, se restringen solamente a laboratorios centralizados o laboratorios de referencia, siendo en la vida diaria, en la vida rutinaria, los laboratorios de microbiología, las técnicas de aislamiento siguen siendo el estándar de oro para poder determinar los agentes causales, para poder identificar los microorganismos. Entonces, aún a la fecha, con todo el avance tecnológico, el aislamiento microbiológico está sobre las técnicas moleculares. Entonces, esto es de suma importancia porque necesitamos una gran expertise para poder ir identificando a los microorganismos y dar diagnósticos certeros, asegurarnos que realmente son los agentes causales de una enfermedad. En el caso de la recuperación de cepas para controles, pues determinar efectivamente que nuestras técnicas están realmente bien realizadas porque tenemos plena confianza de que el microorganismo que estamos utilizando como control es el microorganismo con todas las características que se requieren para cada una de las técnicas. Y entonces es de suma importancia dejar una técnica metodológica para la identificación certera de estos microorganismos, a partir nosotros de aislamientos, de crecimientos en cultivo. Y aquí existe una paradoja entre el tiempo y el dinero. Equipos sofisticados para las técnicas moleculares. Bueno, sí, efectivamente sí son equipos sofisticados, son equipos costosos, que no solamente por sí el equipo es bastante costoso, sino los kits de reactivos que se utilizan, el juego, la batería de reactivos que se requieren, son también son costosos. Estamos hablando que, por ejemplo, para poder identificar un microorganismo por una técnica molecular relativamente sencilla, como vendría siendo un PCR en tiempo final, un primer puede ir desde los 1,000 pesos mexicanos hasta los 15,000 pesos, dependiendo del tipo de secuencia que necesitamos para arrancar la reacción de identificación. Entonces, son equipos sofisticados, son equipos costosos, con insumos costosos y que requieren aparte una infraestructura específica o especial. No podemos tenerlos en un apartamento así simple, sin las condiciones eléctricas o de iluminación o de ventilación insuficiente. No así, que no debería ser así, pero bueno, en el aislamiento microbiológico, en el cultivo, son técnicas más sencillas que requieren equipos menos costosos. Los insumos también son más económicos y más fáciles de adquirir. Por lo tanto, sigue siendo una técnica muy recurrente en la práctica diaria para la identificación de microorganismos. Con respecto al tiempo de crecimiento contra el tiempo de técnica molecular, bueno, obviamente una técnica molecular sería relativamente más rápida. Se trata de tener el microorganismo, puede estar en una muestra, ni siquiera necesito tenerla pura, ni siquiera necesito tener el microorganismo puro. Lo puedo tener a ello en un cóctel de microorganismos, pero como yo ya estoy mandando algo en específico que lo va a detectar, se aumenta la especificidad y la sensibilidad, aunque venga en un suero, en orina, en heces, en cualquier muestra, yo a través de la técnica molecular lo puedo determinar y lo puedo detectar. Entonces, se gana tiempo porque se eliminan pasos, precisamente estos pasos de adquirir la pureza del cultivo que se requiere en el aislamiento microbiológico. Efectivamente, las técnicas moleculares son más rápidas, sin embargo, tienen sus limitaciones. Aquí recuerdo una anécdota. Estábamos laboratorio de posgrado de ingeniería genética
y estábamos trabajando una Escherichia coli que había sido modificada genéticamente para que produjera una proteína, una proteasa de una planta. Se le metió el gen que codificaba para esa proteína de una planta similar a la papaya. Se metió la secuencia en un plásmido y ese plásmido se insertó en una bacteria, en una Escherichia coli, y entonces la bacteria tenía la capacidad de producir esta proteína. Eso es ingeniería genética. Se obtienen estos productos y ¿qué pasó? Que la chica que venía después de quien obtuvo esa bacteria modificada se dedicó a recuperar la bacteria a partir de cepas congeladas, conservadas a través del método de congelación. Pero la chica que se encargó de este protocolo, tal vez por obviedad, tal vez por desconocimiento, no sabemos la causa, agarró y empezó a crecer en masa el cultivo de esta Escherichia coli modificada, le ponen un nombre, hagan de cuenta un número, la empieza a crecer masivamente, cosecha esas bacterias, extrae el DNA plasmídico y lo manda a secuenciar. Que en ese laboratorio nosotros mandábamos a secuenciar a Corea, imagínense. Y entonces cuando llegan las secuencias de los DNAs plasmídicos, pues esos DNAs plasmídicos codificaban para un montón de cosas, menos para la proteinasa, para la peptidasa que nosotros queríamos. Entonces, cuando se le cuestiona a la chica de por qué no realizó la caracterización fenotípica, ya que nos enseñó qué colonias había muestreado, cuáles había crecido en masa, cuáles había mandado a secuenciar, pues claramente ni siquiera era una bacteria, tenía un crecimiento de tipo levaduriforme, era más para un hongo eso. Entonces, cuando se le cuestiona a la chica, pues la chica hacía referencia que simplemente la creció y la mandó a extraer los ácidos nucleicos, los mandó a secuenciar y ya. Y ni siquiera se aseguró de realizar la plena identificación básica de las cepas que estaba ella recuperando después de una conservación. Y estamos hablando que, en este caso, para que se conservaran estas cepas ya modificadas, tenían que venir de un cultivo puro. Alguien tuvo que crecerlas en cantidad suficiente en un cultivo puro y a partir de ahí hacer los pellets y a partir de ahí hacer la conservación de la cepa. Pese a que ya va en un cultivo puro, todavía nosotros cuando recuperamos este microorganismo tenemos que verificar por las características que vamos a ver ahorita, fenotípicas, si estamos en presencia de la bacteria o no es un contaminante, porque pudiera ser que en el proceso de conservación se contaminó. Al final lo que se desarrolló era otro microorganismo que no era el que tenía importancia para ese momento. Entonces, bueno, muy básico verificar por estas técnicas que parecieran sencillas, lo son, pero que por el uso diario, rutinario, le vamos restando importancia. Entonces vamos a retomar esta importancia. Yo sé que esta plática va dirigida a todo tipo de público, a personas que tienen ya una capacitación alta en microbiología. Entonces, recordarles que aunque parezca algo muy obvio, muy sencillo, muy de rutina, hay que poner énfasis y cuidado en lo que estamos nosotros realizando. Y el simple hecho de saber observar es determinante para que nosotros garanticemos una identificación certera de nuestros microorganismos. Y el otro punto es de que recuerden ustedes que mientras existen todos los medios de cultivo para reproducir al microorganismo como un modelo, como un sistema de modelo biológico,
se va a optar siempre por el aislamiento. Las técnicas moleculares serían gran apoyo siempre y cuando no exista la forma de aislar y enriquecer ese microorganismo. Y de hecho nos pasa algo curioso que nos dicen luego aquí mismo los compañeros de biología molecular, nos comentan que necesitan cargas muy grandes del microorganismo para poderlos detectar por las pruebas moleculares. Entonces, bueno, si sí existen los métodos de cultivo, siempre se opta por el aislamiento. Y aquí va a venir todavía una revolución, porque todo esto nació a partir de anteriormente, cuando teníamos la limitación en los medios de cultivo convencionales de microbiología, en el agar, en los caldos. Acuérdense que ahora ya tenemos nuevas tecnologías, que efectivamente también son costosas, pero ya existen nuevas tecnologías. Por ejemplo, aquí recordarles que en esta lista de microorganismos no cultivables se encontraba Mycobacterium lepre, la bacteria causante de la lepra. Y era muy repetido por todos nuestros maestros de microbiología. Es que no se puede cultivar la lepra, es que no se puede cultivar la lepra, no se puede cultivar. Y sí, efectivamente, no había un agar, no había un caldo, no había la combinación de nada en el laboratorio de microbiología que permitiera el desarrollo del microorganismo. Pero actualmente contamos con cultivos celulares, que los cultivos celulares existen en una gran gama. No solamente hay líneas celulares humanas, sino que hay líneas celulares de gusanos, insectos, artrópodos, infinidad de especies. Entonces, ya podemos jugar un poco con los cultivos, podemos ya meter estas muestras, meterlas en cultivos de células específicos. Acuérdense que los microorganismos tienen tropismo, es decir, una afinidad por cierto tejido, si tienen el mecanismo patogénico, por supuesto, y entonces se puede buscar esa línea celular para desarrollar el cultivo. No el cultivo convencional como es el agar y el caldo, ya estamos hablando de otras técnicas como vendría siendo el cultivo celular. Pero ya existe la posibilidad, se abre la posibilidad de que aquellos microorganismos que antes eran no cultivables, ahora se pueden cultivar. Retomando, en el caso de Mycobacterium lepre, que era imposible cultivarlo, bueno, ya se tienen hallazgos de que se pueden cultivar en células de garrapata, en células de schwanncitoma. El schwanncitoma es un tumor de células de Schwann, que son las células que mielinizan, que cubren los axones del sistema nervioso periférico. Esta bacteria tiene tropismo por este tipo de células. Entonces, bueno, ya existe la línea celular de esta característica y entonces se puede inducir el crecimiento de estas en este tipo de cultivo. Entonces, esto va a ir evolucionando y creo que más adelante les van a hablar de cosas por el estilo, de los bancos de células y todo este tipo de cosas. Entonces, vayamos abriendo la mente, pero siempre conservando la base. Lo más sencillo y lo más ordinario resulta ser lo mínimo necesario que necesitamos cubrir para dar esta identificación certera. Y bueno, me da risa porque empecemos por ¿qué es la identificación fenotípica? Y entonces me da risa porque les pongo aquí estos muñequitos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de una característica fenotípica al conjunto de características observables. Entonces, por ejemplo, yo allá en la escuela de medicina les digo a mis alumnos que me describan un tejido y tienden mucho a utilizar no tiene esto, no tiene aquello, no es el otro. Así de simple como cuando les preguntan, define una célula procariota. Ya ven ustedes que los microorganismos, las bacterias son células procariotas.
Y entonces están acostumbrados de la escuela, de la primaria, la secundaria, no sé dónde se ve, la prepa, donde les dicen que la célula eucariota, o sea, como los animales y eso, tiene núcleo, tiene ribosomas, tiene reticulo endoplasmático rugoso, tiene reticulo endoplasmático liso, tiene aparato de Golgi, lisosomas, vesículas, proteosomas, eh, fagosomas, endosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tienden a que cuando uno les pregunta qué tiene una célula procariota, así como una bacteria, te dicen no tiene. No tiene núcleo, no tiene retículo endoplasmático rugoso, no tiene retículo endoplasmático liso, no tiene lisosoma, no tiene vesículas, no tiene fagosomas, endosomas, no tiene peroxisomas, no tiene. Ok, sí, no, pero sí que tiene. Entonces, acostumbrémonos a que cuando nosotros vamos a describir algo, lo vamos a describir con las características observables que sí tiene. Es como, por ejemplo, aquí yo les pongo la imagen. Bueno, en el primer cuadrito, pues ahí no se ve la fotografía del perfil, ¿no? Así como que X. Ya entonces si le pongo a ese personaje, tiene ojos, tiene una sonrisa grande, pues ya aparece la imagen después, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo no? Pues es blanco, tiene barba, tiene el cabello negro, tiene ojos azules, tiene la nariz respingada, tiene... Empiezo a crear ya una imagen real, una imagen clara que me permite identificar a esa persona. ¿Verdad? Porque entonces ya cuando les dicen descríbeme a Brad Pitt, no me van a describir un Frankenstein, sino que realmente me van a dar las características específicas que le dan el fenotipo a esa persona, las características observables de esa persona. ¿Vale? Otro ejemplo donde se utiliza esto de las características fenotípicas es mucho en las plantas, en la herbolaria y este rollo. De hecho, así de simple, ¿no? Ahí ven en la imagen. Cilantro y perejil. ¿Cuál sería el cilantro y cuál es el perejil? Bueno, si son como yo que nunca entran a la cocina, jamás lo aprenderán, ¿verdad? Aunque les den los puntos clave. Pero bueno, a partir de la forma, porque básicamente es morfometría, ¿no? Ver las formas. Nosotros vamos a poder discernir entre una y otra especie. Entonces, bueno, creo el perejil que está en la imagen a la izquierda es el que tiene las hojas más puntiagudas y el cilantro es el de la derecha, ¿no? Que tiene las hojas más redondeadas. Bueno, esas son características fenotípicas. Entonces, hablar de características fenotípicas es precisamente dar todas las definiciones de morfología, de forma de lo que estamos nosotros describiendo. Y eso nos va a orientar a la identificación. ¿Vale? Esa es la importancia de la caracterización fenotípica. En microbiología, la caracterización fenotípica incluye no solamente el crecimiento en el caldo, el crecimiento en el agar, sino también incluye las pruebas bioquímicas básicas, también incluye la microscopía y también incluye la resistencia a ciertos antibióticos básicos para poder realizar la identificación. Todos esos son criterios que se utilizan para la caracterización fenotípica. Y entonces estamos hablando de características macroscópicas y microscópicas. Las características observables fenotípicas macroscópicas, pues, son las que nosotros observamos directamente en el agar o en el cultivo. En el cultivo es esencial la correcta elección del medio de cultivo de crecimiento y las condiciones de incubación. Esto es un criterio súper importante, ¿verdad? La descripción morfológica es crucial para iniciar la identificación del microorganismo y para ello se parte de cultivos puros.
nosotros necesitamos aislar al microorganismo. Ya ustedes conocen las técnicas de aislamiento, puede ser dilución en placa, puede ser estría cruzada. Bueno, a partir de ahí, de las colonias aisladas, se crece en otros medios ya de selección y a partir de ahí nosotros empezamos la caracterización fenotípica. Pero es a partir de cultivos puros. Yo no puedo empezar a describir de una mezcla, de un consorcio, de todo un conjunto de microorganismos porque me va a confundir. Entonces debe ser siempre a partir de cultivos puros. Bueno, aquí en esta imagen, en la imagen del lado izquierdo, nosotros vemos un agar donde se realizó el aislamiento por estría cruzada. Vemos que en el último cuadrante donde se hizo la estriación ya tenemos las colonias independientes, separadas, que se va a permitir precisamente ya iniciar el proceso de descripción fenotípica de estas colonias. En el agar del lado derecho, evidentemente resaltan, ¿no?, la gran diversidad de microorganismos que pueden estar ahí. O sea, en realidad no hemos visto aún las características que constituyen la gama de la descripción macroscópica, pero evidentemente ahí resaltan, ¿no? Colores, tamaños, es lo que más resalta. Aunque este cultivo no está puro, está tan diluido la cantidad de microorganismos, es tan baja la carga, que permite que las colonias crezcan de forma aislada y que se puedan, en alguna de ellas, utilizar para la descripción macroscópica. Si se dan cuenta, hay algunas que están como encimadas, que están sobrepuestas, esas no se podrían utilizar para la descripción fenotípica. Tienen que estar completamente aisladas, completamente separadas las colonias, no estarse mezclando con otras. Bueno, con respecto a cuáles son los términos o patrones que definen las características macroscópicas que nos van a permitir la identificación fenotípica, pues tenemos las siguientes. El tamaño, como ustedes ven ahí en la imagen, es un juego de la manita muestreada. Hay diferentes tipos de microorganismos, ¿verdad? Entonces, cuando crecen ya en los agares, van a crecer las colonias de diferentes tamaños, de diferentes formas. Hay unas bien redonditas, bien definidas. Otras, como ven ahí, la más grandecita parece como una nube, ¿no? Como que tiene esa apariencia así. Los bordes ondulados, así, ¿no? Lobulados en realidad. Bueno, los vamos a ir definiendo. Los bordes de la colonia o márgenes de la colonia. La elevación con respecto al plano del agar, si tienen color, pigmentos, la apariencia de la superficie. Esto de la apariencia de la superficie, bueno, ¿se acuerdan, por ejemplo, en herbolaria había plantas que eran muy parecidas en sus hojas, ¿no?, en las formas de las hojas? Y entonces decían, lo que no se ve, se siente. Y entonces al tocarlas había unas que eran rugosas y había unas que eran lisas, ¿no? Eso era como la apariencia de la superficie. Bueno, aquí evidentemente nosotros no vamos a tocar las colonias con las manos, pero sí podemos usar el asa bacteriológica, palillos u otra cosa, para poder tocarlas, para poder acercarnos. También nos acercamos a observarlas con detenimiento, usamos las lupas, vemos la superficie y vamos a ver diferentes características. Vamos a hablar también de la densidad de las colonias y de la consistencia. Todos estos son criterios que se toman en cuenta para poder realizar la identificación del microorganismo. Si se trata de recuperación de cepas conservadas, pues desde que nosotros estamos sembrándolos en los agares, en el cultivo sólido, nosotros podemos ir identificando si se trata del microorganismo que nosotros conservamos. De mayor importancia también en el aislamiento cuando son de origen de muestras clínicas. Desde que nosotros estamos aislando en los agares, en los diferentes medios de cultivo,
de acuerdo a la morfología, todas estas características, ya podemos ir orientando hacia qué género nos vamos a encontrar. Entonces vamos encaminando la identificación del microorganismo a partir de estos criterios. Bueno, entonces para nosotros poder hacer esta descripción morfológica, vamos a analizar nuestro agar, nuestra placa, de diferentes formas, ¿no? Por supuesto, cuando vemos el plano completo de la placa, nos da mayor información, nos da información del tamaño, el color, la forma, el borde, el brillo, la transparencia, el borde, la textura. Sin embargo, la elevación es una de las características que tenemos que ver así como de lado, precisamente para poder alejarnos y ver el plano con respecto a la superficie del agar. Así se ve la elevación. Para la consistencia, junto con la textura también, nosotros necesitamos usar el asa bacteriológica o un palillo estéril para poder tocar las colonias y entonces así poder hacer la descripción apropiada de estas. Con respecto al tamaño, el tamaño se describe en milímetros de diámetro de una colonia aislada. Entonces, básicamente tenemos 3 escalas del tamaño. Hay autores que piensan que pueden ser 4, pero en general con estos 3 nos es suficiente para describirla. El tamaño puede ser puntiforme cuando es menor a 1 milímetro. O sea, literal son pequeños puntitos de crecimiento. Tenemos colonias de tamaño mediano que corresponden de 1 a 2 milímetros, ¿no? Y hay colonias grandes que son mayores a los 2 milímetros. Entonces, bueno, obviamente el criterio pues es como muy subjetivo. No vamos a estar sacando ahí un vernier para estar midiendo las colonias, ¿verdad? No, es como subjetivo, un cálculo muy subjetivo de la vista. Entonces, puntiforme, mediana y grande son los tamaños que usualmente se utilizan para determinar los crecimientos de las colonias. Otro de los criterios es la forma. En general, la forma más frecuente en que crecen las colonias es la forma circular. También pueden crecer en forma filamentosa, en forma irregular, en forma puntiforme, como el tamaño puntiforme también, aquí no hay mucho para describir. Una forma rizoide, una forma ausada. Entonces son las formas en que puede crecer. Aquí también es importante que la descripción morfológica siempre va a ser en las 24-48 horas después de que se inocula, que empieza el crecimiento, porque no voy a describir una colonia en un agar que ya tiene una semana, ¿verdad? Porque ya ella rebasó el crecimiento, las características, ya se modificaron los metabolitos, incluso hasta el agar ya se está secando, ya está todo deshidratado, entonces obviamente se cuida que sea dentro de las 24-48 horas de crecimiento, por supuesto. La otra característica es el borde, también se le llama margen de la colonia. Es el límite de la periferia de la colonia. El borde está más recurrente de crecimiento es el entero. Es la línea continua que permite definir la forma circular que hablábamos anteriormente. Eso es lo más usual de crecimiento en las colonias. Después viene el borde ondulado. El borde ondulado es como cuando los niños en el kinder dibujan nubes en el cielo y es precisamente estas ondulaciones lo que define estas nubes. Así crecería un borde ondulado.
En el caso de que si estas ondulaciones son muy equidistantes, se proyectan mucho a la periferia, se desplazan mucho de la periferia, el borde sería lobulado. En el caso de los bordes rizado y filamentoso, que son como las imágenes de abajo, literal es como ver telarañas o como si viéramos los filamentos de unas madajas de hilo adheridas al agar. Así se ven los rizados y los filamentosos. Si se dan cuenta, hay una estrecha relación entre la forma y el borde. Están muy relacionados. Entonces, si se dan cuenta, las formas circulares y fusiformes tienden a tener bordes enteros, líneas continuas bien definidas. Mientras que la forma rizoide, pues va a dar bordes rizoides. La forma filamentosa da bordes filamentosos, por supuesto. Y la forma irregular es la que nos va a dar los bordes ondulados, lobulados o rizados. La siguiente característica es la elevación. La elevación se refiere a la forma de la sección transversal de la colonia o la perspectiva lateral de la colonia. Y estas pueden ser, por ejemplo, planas, elevadas, convexas, pulvinadas o umbilicadas. Entonces, recuerden que cuando hablábamos de cómo íbamos a analizar la placa, uno era viendo la forma circular de la placa para ver precisamente forma, borde y color, aspectos, textura. Y cuando nosotros veíamos la placa de lado, nosotros podíamos determinar la elevación. Entonces, bueno, aquí en las imágenes, la primera imagen está desde la vista frontal, no está vista de lado, pero más o menos por la reflexión que tiene ahí la luz, el reflejo pues que tiene ahí la luz sobre la colonia, nos da una idea de cómo vendría siendo la elevación de esa colonia. En la primera imagen, si ustedes observan, se ve un halo brillante y un halo más oscuro en el centro. Entonces, esa forma que no está ahí descrita, inclusive le han llamado crateriforme, una elevación crateriforme, ¿no? Que también vendría siendo como una variante de la umbilicada, donde el centro presenta una deformación y hay una estructura anular más sobresaliente. En la imagen 2, por ejemplo, en la siguiente imagen está marcada con numeritos 1, 3 y 2. El número 1 y el número 3 definitivamente son elevaciones, son colonias elevadas. Hay una elevación, inclusive nos podemos atrever que hay una elevación convexa, ¿no? Es decir, que el centro, la punta de esta elevación está prominente hacia la parte superior. En cambio, si ven ahí en esa misma imagen, el numerito 2 solo es una mancha. Pareciera ahí nada más una mancha en el agar, ¿no? Un cambio de coloración. Bueno, es una elevación plana. Ahí la colonia está plana. Está completamente adosada al agar y no hay un desarrollo hacia la parte apical, hacia la parte superficial. La tercera imagen es una imagen umbilicada. Ese centro negro nos habla de diferentes elevaciones. Está vista desde arriba también. En la cuarta imagen es una elevación convexa también. Vean cómo se ve sobresaliente hacia la parte más apical. Bueno, de las anteriores, si se dan cuenta, hay criterios que llegan a ser muy subjetivos, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante y describíamos las colonias, mis compañeros y yo teníamos diferencias entre las formas y las elevaciones, sobre todo las elevaciones. Teníamos mucha diferencia entre cómo lo percibíamos cada quien. Entonces, mientras que para unos era plano, para otros era elevada y para otros era convexa, ¿no?
Entonces, tiende a ser como muy subjetivo estos criterios, pero poco a poco con la práctica se van estandarizando y generando los criterios. La siguiente característica, el siguiente término para describir de morfología, es el color o la pigmentación. En realidad no es que las colonias tengan un color propio. En realidad es de que acumulan pigmentos que pueden ser muchas veces productos de metabolitos y que obviamente la acumulación en conjunto de un número de microorganismos nosotros lo vamos a ver, vamos a percibirlo como un color. Si nosotros viéramos un solo microorganismo solito, se vería transparente, no tendría esa coloración. Es en conjunto que nos da esa característica óptica de darle un color. Y entonces en realidad son pigmentos, son muchas veces metabolitos que se están acumulando los que generan este color. Y entonces, ¿cuáles son los principales pigmentos de acuerdo a los tipos bacterianos que están creciendo? El típico, que por su nombre, ¿no? De hecho, por eso lleva ese nombre, acumula un pigmento amarillento dorado, el Staphylococcus. Amarillo limón, el Micrococcus luteus. Serratia, que se lee serracia, de latín. Serracia marcensis produce prodigiosina, que genera un color rosa, un color rojo, un color magenta. Y esta es una bacteria que crece y que precisamente este pigmento pareciera como si fuera sangre. Muchas veces, acuérdense de esas anécdotas que nos platicaban de que el aislamiento microbiológico de esas esculturas de las iglesias de arte, así que estaban llorando sangre, en realidad eran crecimientos bacterianos, en realidad era Serratia marcensis que estaba creciendo y estaba generando su pigmento. La piocianina, que es un verde azulado, es producida por la Pseudomonas aeruginosa. La pioverdina o fluoresceína también de la Pseudomonas aeruginosa. La fluoresceína se ve muy bonita. Esa si la ponen en la lámpara ultravioleta, florece un verde fluorescente muy bonito. De hecho, es una de las características también para identificar esta Pseudomonas aeruginosa. Se pone bajo la luz ultravioleta y se observa esta fluorescencia. La pioverdina, la fluoresceína, perdón. La piomelanina es un pigmento marrón o negro también de Pseudomonas aeruginosa. Muchas veces también depende del medio en el que están creciendo. La piorubina, Pseudomonas aeruginosa también. Les mencionaba que muchas veces también depende del medio de cultivo. Aquellos que están inmersos en la microbiología diagnóstica, uno de los medios de cultivo que se utiliza para las bacterias gastroentéricas, para las muestras de heces, es, aparte del agar MB, el McConkey, se utiliza el agar SS, el agar de Salmonella Shigella. Este agar precisamente confiere en el crecimiento, en el desarrollo, colonias negras cuando se trata de Salmonella. Entonces también los colores son producto de los metabolitos específicos de los componentes que están formando parte del medio de cultivo. Entonces es importante también identificarlos. En el MB, en el McConkey, la Escherichia se ve de color rosita, cuando en otros medios de cultivo se ve color blanca. Entonces es importante ir haciendo la observación de acuerdo a los medios de cultivo que se están seleccionando para los aislamientos. Ahí en esta imagen nosotros vemos 6 diferentes crecimientos bacterianos en el agar, y aquí sí vemos la coloración, se ven diferentes coloraciones, ¿verdad? Cada una respectivo a un
género diferente de bacterias. En general podemos definir lo que si las colonias no producen un pigmento, estas tienden a ser colonias de color blanco, son colonias blancas. Puede haber colonias negras, ahí miren la tercera imagen, se ven estas colonias circulares negras correspondientes a Salmonella en un medio de cultivo SS. Las colonias pueden ser de color crema, también es usual observar este color, el color crema. Las colonias pueden ser anaranjadas, rojas, verdosas, etc. Con respecto a la apariencia de la superficie, vamos a hablar también de la transparencia y la textura. Entonces, bueno, el brillo. Las colonias pueden tener brillo. Si ustedes recuerdan las imágenes anteriores, había unas que hasta se veía precisamente cómo se reflejaba la luz, ese brillo, y que nos ayudaba precisamente a distinguir la elevación de las colonias. La otra es que las colonias se ven secas, mate, como se veían secas. Entonces, o pueden ser brillantes o pueden ser mates. Con respecto a la densidad, es hablar de la transparencia. Entonces, si yo puedo ver a través de la colonia, es más, si yo pongo mi placa en una hoja que tiene una escritura, un texto ahí, yo pongo la placa encima y yo puedo leer las letras, las palabras, estoy hablando que es una colonia transparente, que la densidad no es tan alta y que me permite observar el fondo. Es una colonia transparente. Si yo, por el contrario, pongo la misma placa sobre este texto y yo no puedo leer la palabra, entonces es una colonia opaca. Ahí no hay transparencia, ahí definitivamente se anula el paso de la luz y yo no puedo observar más que la colonia como tal. En la colonia translúcida, esto solamente es a través de una fuente de luz. Si yo le pongo una lamparita, hagan de cuenta que en la descripción primero yo la veo como opaca, no puedo leer, pero si yo le pongo luz, le pongo una lamparita, a través de esa luz se vuelve transparente, permite el paso. Esa es una colonia translúcida, pero yo necesito la luz para poderle dar esa característica. Entonces tengo esas tres posibilidades: o es opaca, o es transparente, o es translúcida. La textura, que también va mucho de apariencia de la superficie, es, en las imágenes anteriores ustedes recuerdan que había unas que estaban lisitas, que se veían muy lisa la superficie, y otras que se parecían como polvo, como que estaban roceadas, ¿no? Como espolvoreadas con un polvito. Esas son rugosas. Cuando se ven así como con polvo, polvosas, así. Esas son rugosas. Y cuando están bien lisitas, eso es fácil, ¿no? Normalmente van asociadas estas características. Normalmente una colonia de textura lisa resulta ser una colonia de un color brillante. Una colonia de textura rugosa suele ser mate, no tener un brillo. Bueno, y entonces ya tenemos un montón de características y criterios que nos van a permitir ir definiendo a las colonias y por ende ir prediciendo cuál es el posible agente que estamos aislando, ¿no? Con la experiencia lo vamos a ir adquiriendo. Entonces aquí vamos a recapitular, a ver si vamos siguiendo lo que hemos ido aprendiendo. En la primera imagen tenemos una colonia que es de forma circular. ¿Cómo sería el borde?
entero. Es una línea continua, bien definida, entonces es una forma circular, de un borde entero, de un color amarillo. En general la colonia se ve amarillenta. El brillo es brillante, incluso ahí tiene su reflejo, ¿no? Hay su brillito como cuando les brillan los ojos a los enamorados, ahí se le ve el brillito. A esta misma colonia ahí se ve brillante. Son las características que podemos distinguir, ¿no? Hasta el momento. La siguiente imagen, la segunda imagen, es una colonia. Pues, bueno, nos faltó el tamaño, pero pues como está el zoom, el acercamiento a la colonia, pues es difícil calcular el tamaño, pero bueno, lo vamos a omitir. La siguiente imagen es una forma irregular. Acuérdense que la forma irregular tiende a tener bordes que pueden ser ondulados, lobulados o rizados, ¿no? En este caso, los bordes son más ondulados. Y vean cómo aquí la colonia se ve brillante, ahí tiene unos destellos de luz, unos reflejos, entonces es una colonia brillante, es una colonia de color blanca. Y la elevación, bueno, no hemos hablado de la elevación, en la anterior, la amarilla, es una elevación convexa, como si pusiéramos una gotita de agua sobre una superficie, va a tener una elevación convexa. En la segunda es una elevación más, no es plana, está por arriba del lagar, entonces sería elevada, pero no es convexa, simplemente es elevada. En la tercera imagen, nosotros vamos a encontrar un crecimiento rizoide y vean cómo es como una superficie de textura rugosa. A diferencia de las dos anteriores que eran lisas, que se veían lisas, esta definitivamente se ve rugosa. La textura es más áspera. Es de color amarilla, tiene los bordes tipo rizoides, si se dan cuenta. Entonces es como si fuera en realidad hilo o estambres ahí enrollados, crecidos sobre el agar, ¿verdad? En la cuarta imagen es una colonia grande, eso cuando lo vemos en la placa en realidad tiene un desarrollo muy grande, cubre mucha superficie de la placa, es un crecimiento filamentoso, es una textura rugosa, es una colonia blanca, con bordes filamentosos también. Entonces, si se dan cuenta, están los haces centrales, el crecimiento central, y sobre él hay crecimientos más finos, como si fueran hilos que se están precisamente deshilando, ¿no? Se están dividiendo en sus porciones, entonces por eso es filamentosa. Entonces aquí tenemos estas características. Por ejemplo, en esta última, en la filamentosa, la elevación es plana. Esto definitivamente no tiene un crecimiento hacia la porción apical, hacia la superficie del agar. Es hacia todo lo plano del agar. Tenemos otra colonia para que practiquemos los criterios de asignación macroscópica. Entonces, bueno, ahí tenemos un tamaño, les repito, no podemos definirlo precisamente, pero pareciera un tamaño grande. La forma es irregular, vean que tiene los bordes no bien definidos, entonces parecía un tamaño irregular de bordes filamentosos, Fíjense que ahí, aunque hay unas porciones que dirían que se ve ondulado, ¿no? Bien fácil, hay unas porciones donde se proyecta el crecimiento y que se ve como hasta difuso, así como esparcido sobre el agar, como manchado. Entonces ese se considera un borde filamentoso. La transparencia es opaca. Definitivamente yo, si pusiera esto sobre un texto, no iba a poder leer el texto. Definitivo. El color es amarillento. El brillo es sin brillo, es una
colonia mate. La textura es rugosa, ahí sí se distingue, ¿no? Se ve como muy polvosa la superficie. La elevación es una colonia elevada y la consistencia, bueno, no la he tocado. Si nosotros tocamos esto con el asa bacteriológica, definitivamente esto debe ser como una consistencia friable, posiblemente se deshaga fácilmente, ¿no? Así como literal un polvorón, ¿no? Cuando lo muerden y que se deshace, así tiene esa apariencia, ¿no? Esta, yo creo que esta para los que están en el diagnóstico de microbiología, esta es un poco común, un poco usual, ¿no? Es un agar sangre, creo que se dieron cuenta. Entonces, es típica este crecimiento de los estreptococos eh, no hemolíticos. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso precisamente. Pero bueno, vamos a lo que ya llevamos hasta el momento. Aquí el tamaño son colonias pequeñas, son muy homogéneas, van entre 1 y 2 milímetros, son colonias pequeñas, ya que la línea inferior marca 4 milímetros, entonces ahí sí hay una referencia del tamaño. La forma es una forma circular, el borde es entero, es una línea continua, bien definida. La transparencia es opaca, el brillo es, las colonias son brillantes, reflejan la luz. Observen cómo hasta tiene líneas ahí del reflejo de luz. El color, pues son colonias blanquecinas, por lo tanto no están pigmentadas. La textura es lisa. La elevación son colonias elevadas. Y la consistencia, que repito, no las hemos tocado, pero bueno, esto debe ser una colonia de consistencia suave o cremosa o incluso le llaman butirosa, ¿no? Como mantequilla. Así sería muy suave, ¿no? La colonia. Esta no se deshace como la anterior. Esos serían los criterios que se pueden observar así en esta imagen. Y miren que lo estamos creando a partir de esta imagen. Lo ideal es de que se haga con las colonias, ¿verdad? En el agar, en el crecimiento. Y aquí aparece ya la característica de la hemólisis. Me estaba yo adelantando en la diapositiva anterior. Otra de las características fenotípicas es la hemólisis. Entonces tenemos la gelosa sangre. Y aquí van a crecer entonces las bacterias y vamos a tener tres tipos de hemólisis. Una alfa hemólisis, donde hay una lisis parcial de los glóbulos rojos, que incluso se ven así como amarillentas verdosas las colonias. Una beta hemólisis, que es la lisis total de los glóbulos rojos. Y aquí hagan de cuenta que las bacterias entonces están produciendo la destrucción de los eritrocitos. Y entonces lo que era toda el fondo rojo bien definido, bien matizado, se pierde. Entonces ustedes ponen la placa sobre un texto igual, pueden leer bien el texto en donde ocurrió la hemólisis porque se destruyeron todas esas membranas y quedaron ya, se utilizó obviamente su materia para los productos de metabolismo de la célula y entonces queda ya el agar amarillento, ¿no? Sin eso rojo en la beta hemólisis. Y tenemos la gamma, la hemólisis gamma, que es sin lisis. Ahí simplemente los microorganismos crecen sobre el agar y no le hacen absolutamente nada a los eritrocitos. Bueno, hasta aquí hemos descrito las características macroscópicas, nada más. Les dije que íbamos a hacer mucho énfasis en las características macroscópicas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de recuperación de cepas que han sido conservadas por congelación, pues en el momento en que las recuperan, en que las siembran en sus medios, estas características son cruciales para seguir progresando en la metodología
Y también es crucial en el aislamiento para diagnóstico, para identificación de microorganismos de muestras clínicas. Entonces, es muy importante esta descripción macroscópica. La siguiente característica que vamos a definir es la identificación microscópica. Y aquí ya nosotros necesitamos precisamente este instrumento, el microscopio, para poder observar. Y aparte necesitamos hacer una tinción. La tinción obligatoria, necesaria para todas las colonias, es una tinción de Gram. Entonces, ahí recuerden ustedes, creo que en este curso o en otros lo van a ver, cuáles son los componentes de la tinción de Gram. Básicamente es la captación de cristal violeta o safranina, dependiendo la composición de las membranas de las bacterias, lo que va a generar precisamente esta diferencia. Y vamos a tener entonces dos tipos de coloración en la tinción de Gram. Una tinción de Gram positivos, cuando el colorante que están adquiriendo por afinidad es el cristal violeta, y los Gram negativos, cuando el colorante que están utilizando es el colorante ácido, que es la safranina. Y esos son los Gram negativos. Entonces, los Gram positivos, el morado por el cristal violeta, los Gram negativos, el rosa de la safranina. Esta es la tinción más usual, la de rutina. Podemos hacer otras tinciones más sencillas, como una tinción simple de azul de metileno, o no sé, una de verde de malaquita, algo así, muy simple, ¿no? Simplemente para ver la morfología microscópica. O ya de plano, si yo sé que estoy partiendo de cultivos específicos, por ejemplo, estoy recuperando una cepa conservada de Mycobacterium tuberculosis, yo ya sé que Mycobacterium tuberculosis no la voy a teñir por Gram y voy a necesitar una tinción especial, ¿verdad? Que es la de Sil-Nielsen, que es para bacilos ácido alcohol resistentes, donde entonces yo cambio los colorantes, utilizo aquí la fuchsina fenicada, ¿verdad? Porque la composición de la pared y las membranas de las micobacterias es diferente. Y aparte, pues tiene la resistencia al alcohol, por eso es ácido alcohol resistente. Entonces, si yo parto y sé que voy a recuperar una cepa de Mycobacterium tuberculosis, entonces, pues, en lugar de hacerle el Gram, ya ni pierdo el tiempo, me voy directo a hacer una tinción de Sil-Nielsen, que es específica. Pero en la rutina, lo usual es que para los crecimientos comunes diarios se utilice la tinción de Gram. Entonces, una vez que ya hicimos nuestro frotis, que hicimos la tinción, vamos a hacer la observación en el microscopio. Y recordemos que las formas básicas en las cuales se clasifican los microorganismos es en cocos, en bacilos y espirilos. Los espirilos no se observan por esta técnica, esos requieren otras técnicas, pero entonces lo más usual es que observemos cocos y bacilos. Y de acuerdo a la agrupación que pueden tener estas, pues vamos a ver formas muy específicas y las podemos clasificar en estreptos cuando son cadenas, en estafilos cuando son racimos o agrupaciones tipo racimos, en diplos cuando están dos microorganismos juntos, o vibrios, que es como muy particular de este microorganismo, los vibrio cholera, por ejemplo, que son como los bastones, como si fueran los bacilos, pero están curveados. Entonces podemos distinguir todas estas características morfológicas ya a nivel microscópico. Y ya ahí nos vamos a orientar también en la identificación, porque, por ejemplo, en cuanto vemos nosotros diplococos Gram negativos, inmediatamente asumimos que es una Neisseria. Y así ya existen como ciertos criterios para ir haciendo la identificación. Si nosotros aislamos una colonia pequeña
en un agar MB de color rosa, de borde, de forma circular, de borde entero, lisa, brillante. Ya por el agar donde la estamos aislando y es común, ya nosotros nos la llevamos al microscopio y observamos bacilos cortos, gram negativos, ya nos va sugiriendo, ¿verdad?, que puede ser una bacteria como Escherichia, Klebsiella, que ya entrarían en estas características, ¿no? Entonces ya van ahí, poco a poco se va orientando y se va guiando hacia la identificación. Entonces, aún todavía no podemos asegurarlo, pero ya vamos orientándonos en la identificación del microorganismo. Y luego ya vienen las pruebas bioquímicas que forman parte de las características fenotípicas y vamos a tener pruebas bioquímicas de identificación preliminar y con lectura inmediata. Entre ellas tenemos la catalasa y la oxidasa. Entonces vean ahí, es una prueba muy fácil, muy sencilla. En una pongo una gota de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, agarro yo crecimiento bacteriano de mi colonia y lo resuspendo en esa gotita de peróxido y observo el efecto. Si se hace una efervescencia, ahí como en la imagen donde está cercano a la asa bacteriológica, como efervescencia que hace el alcalcelser, el sal de uvas, así, es de que el microorganismo está produciendo una enzima que se llama catalasa, que le ayuda a degradar el peróxido de hidrógeno en moléculas de agua y oxígeno. Y entonces ese oxígeno se libera en forma de gas haciendo estas burbujas. Entonces sería un catalasa positivo. Es un mecanismo que tiene el microorganismo como un sistema de protección. ¿Vale? La otra es la oxidasa. La oxidasa es una enzima, el citocromo oxidasa, nos ayuda a reducir y oxidar compuestos. Y entonces aquí nosotros tenemos nuestro reactivo. Si ponemos el crecimiento y si da una coloración, una transformación, el compuesto, sabemos que es una oxidasa positiva. Y así, estas son pruebas de lectura inmediata, rápidas, que ya van orientando el cuadro de identificación. Pues ya tenemos nosotros las pruebas rápidas con lectura en menos de 6 horas. Por ejemplo, tenemos la hidrólisis del hipurato. En esta prueba se demuestra la capacidad de algunas bacterias para hidrolizar el hipurato de sodio a ácido benzoico y glicina por medio de la acción hipuricasa. Aquí utilizamos un indicador que es la ninhidrina. Si aquí la prueba es positiva, se hace la degradación del compuesto por la enzima y se obtiene esta coloración púrpura en el tubo y sería la prueba positiva. Tenemos otra prueba que es la prueba de ONPG, que es una prueba de beta-galactosidasa. Esta prueba demuestra la presencia de la enzima beta-galactosidasa. Hay bacterias que a pesar de poseer enzimas que hidrolizan la lactosa, no pueden actuar sobre ella porque les faltan las enzimas extracelulares apropiadas, las permeasas. Para conocer si un microorganismo es productor de beta-galactosidasas, se añade el compuesto orgánico ortonitrofenil beta-D galactopiranósido, que es incoloro, ahí parece trabalenguas. Si la bacteria posee las enzimas hidrolizantes, el compuesto se transforma a ortonitrofenol, que ya es un compuesto de color amarillo. Entonces pasa de ser transparente a amarillo, si es que tiene esa capacidad de degradación la bacteria. En realidad estamos buscando bacterias fermentadoras lentas de la lactosa. Y hay más pruebas. Ahí está la aminopeptidasa, está la prueba de enzima leucina aminopeptidasa, LAP, está la prueba de ureasa. Por ejemplo, ahí el microorganismo es capaz de metabolizar la urea, formando dos moléculas de amoníaco por acción de la enzima ureasa. Esta es una actividad específica enzimática característica de las especies de Proteus, por ejemplo. Entonces ya nos va
nos va indicando para la identificación de los microorganismos. Otra prueba es la prueba de indol. Mediante esta prueba se detecta la liberación de indol de un cultivo bacteriano. Dicha liberación se debe a la degradación de aminoácido triptofano mediante la enzima triptofanasa. Y así. Y tenemos más pruebas así, que nos van a ir orientando ya en la identificación y que forman parte también de las características fenotípicas de los microorganismos. Bueno, y luego vienen las pruebas bioquímicas lentas con una lectura de 18 a 48 horas. Aquí están las pruebas de oxiofermentación para determinar si los procesos del microorganismo son aeróbicos o pueden ser procesos de anaeróbicos facultativos. La reducción de nitratos a nitritos, el rojo de metilo, que básicamente es un indicador de pH y mide la capacidad de los microorganismos para mantener estables los productos terminales ácidos, la prueba de Bogues y Praskauer para observar si el microorganismo fermenta la glucosa por la vía butanodiólica. Bueno, no es objetivo de esta plática adiestrarlos en la lectura de las pruebas bioquímicas, por supuesto que no, pero es toda la batería con la cual se cuenta para poder hacer la identificación de los microorganismos y es para que tengan conocimiento de cómo se realiza esta caracterización que es parte de la caracterización fenotípica. El crecimiento en agar de hierro de Kliger para ver la capacidad de consumo de carbohidratos, producción de gas, producción de ácido sulfídrico, etc. Hay otras pruebas como la hidrólisis de esculina. La hidrólisis de esculina es bonita porque ahí la esculetina reacciona con una sal de hierro para formar un compuesto castaño oscuro o negro y entonces actúa como un indicador de la hidrólisis de la esculina, de esta enzima, ¿no? Tenemos pruebas de coagulasas para determinar si tiene capacidad de coagular el plasma por la acción de la enzima coagulasa. Prueba de fenilalanina desaminasa, prueba de DNAsas para ver si hidroliza enzimáticamente el DNA, hidrólisis de gelatina, descarboxilasas, lipasas, lecitinasas, utilización de citrato, utilización de malonato, prueba de CAM, sirve para ver la capacidad de un microorganismo para producir una proteína conocida como factor de CAMP. La proteína produce un efecto sinérgico con la beta-hemolicina del Staphylococcus sobre eritrocitos y se observa un fenómeno lítico en la intersección de los dos microorganismos, de los dos crecimientos, y etcétera. Entonces, tenemos una serie de baterías bioquímicas que, repito, no es el objetivo de esta plática adiestrarlos sobre cada una de estas y el fundamento de estas, pero es para que conozcan que a través de las rutas metabólicas que tienen los microorganismos para sobrevivir, podemos aprovechar esos marcajes para poderlos identificar. De eso se trata. Y entonces tenemos ahí un montón de medios que nos ayudan a ver precisamente estas pruebas bioquímicas, ¿no? El medio mío, movilidad indol-ornitina, por ejemplo, el medio SIM, el medio de urea, caldo de urea, el medio de citrato, etcétera. Se ven bonitos, es la parte bonita de la microbiología. Para ir cerrando las caracterizaciones fenotípicas, pues tenemos pruebas de resistencia. Entonces, igual tenemos pequeños discos de papel impregnados de ciertos componentes, algunos antibióticos, que nos permiten ver precisamente si las bacterias tienen la resistencia a estos compuestos, si pueden crecer y que también forman parte de la caracterización fenotípica básica.
Por supuesto, no estamos hablando de la resistencia de antibióticos a través de plásmidos, de la transferencia horizontal de genes a través de plásmidos, ¿no? Esto es la resistencia ya de selección a lo largo de los años, que es constante en las bacterias. Entonces, para estos tenemos la optoquina, la bacitracina. Tenemos ahí los disquitos y vemos, los ponemos en el agar, se incuba el crecimiento de forma masiva y vemos los halos de inhibición. Si obviamente el microorganismo tiene resistencia, pues crece sin ningún problema, aunque esté permeando este antibiótico al agar. El crecimiento en bilis, el crecimiento en salinidad, también son características de resistencia de los microorganismos que van a ir seleccionando el tipo de microorganismos y que van a facilitar precisamente su identificación. Bueno, por último, para terminar, estamos hablando de que necesitamos un montón de tubitos con un montón de reactivos, con un montón de medios. Y entonces hay sistemas comerciales que ya traen estas mismas pruebas bioquímicas, pero en pequeñas cantidades. Entonces ya vienen los kits comerciales disponibles en el mercado, los sistemas SAPI, Entero2, Oxyferb, Biochemical Eye System, etc. Entonces vean, ahí son plaquitas donde ya trae pocitos cargados con estos reactivos, con estos sustratos que van a ser susceptibles al metabolismo de los microorganismos, que nos van a permitir la identificación. Es como las pruebas bioquímicas, pero en escala chiquito, ya en los kits comerciales. Entonces, todas estas son las estrategias fenotípicas que se utilizan básicas en cualquier laboratorio de microbiología y que me permiten ir identificando el microorganismo. Entonces recuerden que aunque estemos hablando de recuperación de cepas que ya fueron aisladas, identificadas, nosotros tenemos que volver a corroborar que se trate de la cepa, que se trate del microorganismo. Tenemos que tener esa confiabilidad, entonces tenemos que corroborarlo. Y a través de estas características morfológicas podemos ir generando esta metodología para la identificación. Bueno, eso es todo por mi parte, les agradezco mucho su atención. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, hacérselos llegar al coordinador del curso y con gusto les damos la retroalimentación necesaria. También cualquier queja, sugerencia, comentario, de preferencia positivo. Les agradezco mucho su atención. Estamos para servirles. Un saludo, fuerte abrazo y se vienen las fechas bonitas. Felices fiestas, cuídense.